Bienvenidos al tercer programa de Otra Educación. Este espacio de conversación que preparamos desde Tu Clase, Tu País y con el que esperamos proponer ideas y reflexiones que alimenten nuestra conversación y nuestro trabajo. Nos mueve proponer un ejercicio colectivo, como comunidad educativa, para pensar juntos cómo construir otra educación, una más inclusiva, justa, efectiva y centrada en los estudiantes y en su aprendizaje. Hoy, precisamente, vamos a hablar de niñas y niños. La primera infancia es un momento central de la vida, cuando nuestro cerebro está más plástico que nunca para aprender. Vamos a conversar de ello con María Victoria Peralta, una educadora maravillosa y Premio Nacional de Educación de Chile el año pasado, premio que por primera vez fue entregado a una educadora de párvulos. Y luego, con el tremendo psicopedagogo italiano Francesco Tonucci, a quien se le ha presentado antes como experto en infancia. Bienvenidos pues a Otra Educación. Hola, bienvenidos a nuestro tercer programa de Otra Educación, un espacio donde queremos compartir, conversar, dialogar sobre la educación pensando en el largo plazo, en un horizonte amplio, levantando la mirada de la contingencia cotidiana. Y para eso hoy día hemos querido dedicar particularmente ese momento de reflexión a la educación parvularia. Un momento de la educación que es clave, que es muy importante, que toda la literatura ha revelado como el momento probablemente fundamental de la formación de las personas y de muchas de sus habilidades clave, y que sin embargo no siempre tiene la centralidad en la política pública, en la política educativa y en el presupuesto que quisiéramos. Y para eso tenemos una invitada increíble, la primera educadora de párvulos Premio Nacional de Educación y amiga querida, Victoria Peralta. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Hola Eugenio, un gusto de estar contigo otra vez. Aunque sea por este medio virtual, no nos queda otra. Gracias por acompañarnos. Como decía, la idea es conversar sobre la educación parvularia y quisiera partir preguntándote en primer lugar, ¿cómo nos encontró este momento de pandemia a la educación parvularia? ¿En qué momento de su crecimiento, de su desarrollo, de su potencial? Y sobre todo, ¿qué crees tú que esta crisis y este momento reveló como fragilidad o como oportunidades de nuestra educación parvularia hoy día? Bueno, la educación parvularia en Chile tiene más de 150 años de existir, desde la primera escuelita de párvulos. Entonces, hemos pasado por muchas cosas, ¿no? Altibajos en distintos momentos, y ahora sin duda estamos en un momento muy especial, una instancia difícil, dolorosa, ¿no? Llevamos más de 5 meses, casi 5 meses, pero recogerme es un acto que hago yo, voluntario y espiritualmente, decir, bueno, ¿en qué actitud voy a estar en esta cuarentena? Bueno, y en esa actitud es que uno debe tender, ¿no? Sobre todo los que somos educadores, a reflexionar realmente sobre cómo nos pilló la pandemia, las pandemias, digo yo, porque me parece que la sanitaria es una, pero es resultado y destapó las otras pandemias que hace ya bastante tiempo estábamos muchos, ¿no? Y de todo tipo de especialistas y de estudiosos señalando que había que tener una serie de cuidados con el tema de las desigualdades sociales, las diferencias económicas tremendas, el tema medioambiental, ¿no? Y en el plano de la educación, a una necesidad de repensar la educación y ponerla y sintonizarla con los problemas de hoy y los que se nos vienen y de mañana, ¿no? Porque mucho de lo que nos está pasando ahora es el resultado de la falta, por ejemplo, de una serie de habilidades para la vida que no hemos favorecido con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Es la falta de una serie de actitudes ciudadanas, esta irresponsabilidad, ¿qué importa, cierto, si yo salgo, si no cuido la distancia? Todos esos problemas que tenemos son resultados que en gran medida, ¿no? La educación, y la digo educación en términos amplios, creo que nos pilló mal parados, pero es el momento para recogernos y hacer esta reconstrucción de una educación mejor. María Victoria, una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención es que cuando uno escucha a los expertos educativos plantear reformas escolares para ajustarla a los requerimientos del siglo XXI, siempre se plantea la centralidad del estudiante, la valoración del juego, la centralidad de las competencias y las habilidades antes que los contenidos, una serie de conceptos que en la educación parvularia son súper naturales. ¿Tú ves esta tensión entre escolarización temprana en lugar de educación parvularia plenamente, por decirlo así? ¿Y qué aporte puede hacer la educación parvularia a una educación, dice, más inclusiva, más centrada en habilidades, más centrada en el respeto a cada uno de los estudiantes? Más humanista, en definitiva. Bueno, la educación parvularia en los últimos años, décadas incluso diría,
empezó a entrar en una vorágine, ¿no?, que es, yo creo, el problema que tiene el sistema educativo en su conjunto, pero que a nosotros esto se convirtió en este fenómeno que tú estabas señalando, que se le ha llamado la sobreescolarización, porque hay un conjunto de exigencias que no son las, como decías tú, inherentes al ideario fundante y al ideario actual de la educación parvularia, ¿no? Hoy día se supone que estamos en la etapa de una educación posmoderna en el mundo, pero nada de eso recoge, y estamos en lo más tradicional, la escuelita tradicional, ¿no?, llena de actividades de tipo lectura, escritura, de llenar cuadernos con letras, de llenar cuadernos y planas con números, de colorear, y nada de este maravilloso mundo valórico, de habilidades, ¿no?, de imaginación, de creatividad, de relación, de sensibilidad, etcétera, que es el mundo de la educación parvularia, está teniendo mayor lugar. Y eso es lo que nos falló ahora. Yo sé que tú, uno de los temas que a ti te apasionan es el tema del juego en la educación, como espacio de aprendizaje, el juego como experiencia de aprendizaje profunda, ¿no? ¿Cuál es el rol que tiene el juego en la educación parvularia? Y sobre todo me encantaría si nos puede ayudar a las educadoras que nos están viendo, cómo sostener esta idea del juego en contexto de educación remota, por ejemplo. Hay que entender que el juego, ¿cierto?, es inherente al niño, a la niña. Y la maravilla del juego, del verdadero juego, el que produce placer en sí mismo, que no tiene un fin premeditado como cuando se utiliza con propósito didáctico, ¿no? Ese juego es mucho más rico que todo otro juego tan enclaustrado y enmarcado en una serie de reglas. En ese momento no es juego, ¿no? Los grandes especialistas en el tema, yo creo que Patricia Sarlé es la mayor, una argentina, en este tema, nos hace una diferencia bien clara entre el juego y las actividades con un propósito lúdico, ¿no? Pero el juego en sí mismo ejerce placer para el niño y es un sinfín de invenciones que el niño va realizando una tras otra. Nosotros si observamos a un niño, lo vemos que empieza con una cosa, se va a lo otro y va concadenando una serie de elementos. Maravilloso, y ahí hay elementos afectivos, cognitivos, imaginativos, creativos, lenguaje, representación. Entonces, lo que nunca, ¿no? Y la maravilla es que eso fue piedra fundante de la educación parvularia con Frebel en 1826. Entonces, a mí cuando a veces veo, ¿no?, que dice, uy, ahora tenemos que incentivar el juego, yo tengo la desgracia de ser historiadora de la educación parvularia. Yo miro y digo, pero ¿cómo pueden olvidar los ladrillos de la educación parvularia, ¿no? Entonces yo diría a mis colegas, dar esos espacios, promover esa autonomía del niño por el juego, porque hemos llegado a una situación tal de sobreescolarización y de darle todo hecho y con un enfoque adultocéntrico, que tú ves que los niños ahora están, estoy aburrido, ¿qué hago? ¿No? En cambio, ese juego creativo, ¿cierto?, que lo lleva a un mundo mágico, claro, tampoco lo ha practicado que se ha terminado en esto. ¿Cómo te imaginas tú que podemos prepararnos como sistema educativo, como educadoras, como educadores, para que la educación parvularia del retorno, sea cuando sea, en 10, 12, 15 meses más, realmente vuelva o pueda ocupar ese lugar central que todos creemos que tiene que tener la educación parvularia y que no hay ningún texto de la literatura científica, pedagógica, contemporánea no le asigne, ¿no?, que es central? ¿Cómo lo hacemos para que eso sea posible? Es que si de esta pandemia espantosa no aprendemos, y estamos aprendiendo duramente, ¿no?, y no nos damos cuenta que todo esto, mucho de lo que está encasillada la educación parvularia en estos momentos, no nos ha servido, y no solamente ahí, la educación del nivel básico, la educación media, incluso la educación superior, ¿no? No ha estado atendiendo a los verdaderos y grandes problemas que tiene la humanidad en estos momentos. Y entonces, si repensamos y aprovechamos, por ejemplo, la herencia de Loris Malaguzzi, de Alfredo Yuelo, los grandes pedagogos de la educación infantil actual, que nos hablan, porque todo el mundo habla de Reggio Emilia, por ejemplo, de Barcelona, ¿no?, de Finlandia, pero no han entendido del todo la maravilla, ¿no?, que es ese tipo de pedagogía donde se respeta la iniciativa de los niños desde que es una guagua, ¿no? Y en ese sentido, entonces yo pienso que tenemos que sentarnos todos a repensar la educación
parvulares. ¿Qué invitación podemos hacerle a las educadoras y asistentes de la educación que hoy día están viendo este programa respecto de cómo pueden ellas sacar provecho de este tiempo para ellas mismas ser agentes de cambio de la educación parvularia que quisiéramos tener? Bueno, pienso que primero tenemos que hacer el cambio nosotros mismos, los educadores, ¿no? Echar abajo todas esas telarañas, esas inseguridades, esos temores que a veces tenemos, porque el sistema nos ha oprimido mucho, ¿no? Yo muchas veces le digo a mis colegas, ¿no? Recuerden lo que se les enseñó en la universidad o en el Instituto de Formación Técnica, ¿no? Recuerden los grandes principios, cómo el niño es el centro, el niño o la niña, el centro realmente de nuestro actuar. Y vamos en función a eso, pensando, bueno, ¿cómo puedo yo modificar? Si considero que aquí, por ejemplo, una cosa que nos ha faltado tremendamente, el tema valórico, ¿no? El tema del respeto hacia el medio ambiente, al desarrollo sostenible, la formación ciudadana, etcétera. Bueno, hacer talleres con mis colegas, con este medio virtual, hay que hacer jornadas de reflexión, hay que hacer, ¿cierto?, un poquito de indagación, hay muchos especialistas en todos estos temas, pero lo más valioso es la propia reflexión para ir creando esta otra educación parvularia mucho más libre, mucho más con sentido de vida, desde el punto de vista del niño y de su sentido, porque nosotros somos tan adultocéntricos pero lo hemos invadido con nuestra forma de mirar el mundo, con nuestra forma de construir, ¿no? Todo, y por tanto el niño, esa maravilla, ¿no? Que es un niño creativo, imaginativo, rupturista, ¿no? Medio loco en el buen sentido de la palabra, que se le ocurre cuánta cosa, donde el humor está presente, todo eso es lo que tiene que estar, ¿no? Todos los días en el trabajo con los niños. Entonces, hay que partir con uno, ¿no? Y después en conjunto crecer con esto, las buenas ideas, registrarlas, y cuando tengamos ya la oportunidad de trabajar incluso muy importante con la familia, que a pesar de las orientaciones que entregan, la familia que está ocupada en mil cosas, ¿no? Sin duda, piensa que teniendo la escuelita tradicional en la casa, está haciendo su rol de apoyar al niño de educación parvularia. Y lo tiene sentado, ¿no? Haciendo planas, coloreando figuras estereotipadas, etc. Entonces, sin darse cuenta que es la cotidianidad, donde ella está, esa mamá, ese papá que está cocinando, la abuela que está tejiendo, el hermano mayor que está haciendo algún tipo de arte manual, que es ahí donde tiene que estar el niño pequeño con ellos, ¿no? Por el afecto y también por las actividades tan interesantes para él, que es estar con su familia en sus actividades que hasta ahora poco había tenido oportunidad. Por lo tanto, por ahí pienso que va ese camino de redescubrir una educación parvularia mucho más con sentidos de vida y sentidos del niño, que es lo que se nos ha escapado. María Victoria, muchas gracias por compartir con nosotros la reflexión. Yo creo que es un orgullo para todos los que te conocemos saber que eres la primera Premio Nacional de Educación de Chile, educadora de párvulo, y creo que es un orgullo para este país que podamos poner esa educación en el centro. Así que gracias por compartir tu reflexión, tu mirada de la educación metida en la vida. Así que de verdad muy, muy agradecido de que hayas compartido con nosotros este momento. No, de nada, gracias a usted por dirigirme a mis colegas, ¿cierto? Y darles un ánimo, ¿no? Somos capaces de reconstruir una educación parvularia como la hemos soñado, así que aprovechemos este tiempo. Y nosotros volvemos en unos segundos con nuestro próximo invitado. Estamos de vuelta para nuestro segundo invitado de hoy, que es un honor tenerlo con nosotros cuando estamos hablando de infancia,
cuando estamos hablando de educación inicial. El diario El País, en una entrevista hace pocos días, lo describió como un experto en niños. Y es el psicopedagogo y educador Francesco Tonucci. Francesco, estamos muy agradecidos que entre tus múltiples actividades pueda acompañarnos en este programa. Bienvenido. Buen día, gracias por invitarme. Francesco, los primeros años de vida, este programa lo estamos dedicando a la infancia. Los primeros años de vida, todos sabemos, son súper importantes, entre los 0 y los 6 años. Y sin embargo, en general, los niños son considerados, sobre todo en esta etapa, más bien objeto de nuestra preocupación y cuidado, más que sujetos ciudadanos de pleno derecho, con opinión, con activos, etc. ¿Cómo en este tiempo y en la educación del futuro, cómo considerar mejor y con más fuerza la opinión de los niños? ¿Qué piensan los niños de lo que está pasando o qué sueñan los niños que debería pasar con su propia educación? Efectivamente, cuando empezó todo esto, todos se preocuparon de los niños, así como se preocuparon de nosotros, los viejos, que eran las dos categorías a riesgo. Nosotros muriendo y los niños no entendiendo lo que pasaba y con dificultad de adaptarlo, porque para ellos era algo de muy raro. Y por lo cual empezaron a consultar expertos para dar consejos a los padres o a los maestros. De nuestra parte, notamos de repente que era una equivocación grave. Lo primero que era necesario era consultar a los niños, cómo estaban viviéndolo, qué estaban pensando y qué podían proponer ellos. Lo hicimos con las ciudades que hacen parte de nuestra red, de las ciudades de los niños, tanto en Italia que en España que en América Latina. Convocamos los consejos, hablaron muchos niños, recogimos muchas opiniones y es muy interesante que los niños de todo el mundo que participa en este proyecto dicen lo mismo. Y salen tres cosas muy evidentes. La primera es que extrañan sus amigos. Lo que faltó mucho a la infancia, a los niños de todos nuestros países, fue el contacto con los padres, con los amigos. Y aquí se puede abrir un tema muy importante, porque por esto no se ha hecho nada. La escuela no aprovechó de los instrumentos que tenía, como las plataformas, para crear una relación entre ellos, sino solo una relación de adultos a los niños que escuchaban. Y esto fue el segundo que salió muy claro de la opinión de los niños. Estaban hartos de tareas y aburridos de seguir clases en pantalla. Por lo cual yo creo que la educación a distancia, por lo menos del punto de vista de los niños, ha topado. No creo que puede ser una perspectiva, por lo menos así como se ha utilizado. Y lo tercero que sale muy claro de parte de los niños es que le gustó estar más tiempo con sus padres. Y esto creo que es muy importante, porque claro que si los niños vivieron esta experiencia como un trauma, tenían que regresar haciéndose pipí en la cama, volviendo a dormir con sus padres, porque tenían miedo. Una niña conquista la autonomía de dormir sola en este tiempo. ¿Por qué? Porque no está viviendo con sus padres. Claro, viviendo con una información horrorosa, llega a todos los niños, todos los días, tantos muertos y tal, pero con este elemento de la familia yo creo que lo están pasando mejor de lo que pensamos. Y por esto yo creo que lo van a superar bastante bien. Creo que lo que tú dices del uso de las plataformas, de en general usar las plataformas para replicar la ya mala experiencia que tenían de la educación tradicional, en lugar de justamente aprovecharla para innovar. En ese sentido, tú has sido muy crítico de la educación tradicional y también de esta lógica de los niños como un vaso vacío que hay que llenar en la educación y en lugar de acoger esta mirada de la neurociencia más contemporánea, en que el desarrollo cognitivo es mucho más complejo, mucho más rico, mucho más interesante. ¿Cuál es el rol que como educadores y las instituciones, también los jardines infantiles, los colegios, tienen para poner en el centro efectivamente a los estudiantes y aprovechar lo que estamos aprendiendo en este tiempo para que en el retorno efectivamente la escuela sea un lugar de desarrollo integral para los niños y niñas? No quiero contestar, pero no es mi opinión. Si fuera mi opinión, bueno, es muy fácil discutirla, por lo menos contestar. Yo me refiero simplemente a la ley. Lo que dice la ley más alta que tenemos hoy en día sobre educación es la Convención de los Derechos de los Niños y de las Niñas. Porque esta ley, siendo un tratado internacional, se coloca entre la Constitución y las leyes ordinarias. Significa que lo que está escrito en esta ley, hasta que un Estado se queda adentro ratificándola y no saliendo, vale más que los programas ministeriales, más que los libros de texto, más de todo eso. ¿Y qué dice la ley sobre educación?
al artículo 29 la Convención dice que los Estados partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar su personalidad, sus aptitudes y su capacidad mental y física hasta el máximo de sus posibilidades. Esto es la ley, por lo cual todo lo que se arma a nivel de ministerio, a nivel de provincias, a todos los niveles, debería hacer concreto lo que dice este artículo de ley. No sé si se nota que si esto dice, significa que el llenar el vaso no entra nada en esto. No es este, no. El objetivo de la educación no es que los alumnos lleguen a un nivel previsto, por lo cual no tiene sentido una evaluación que mide de cuánto los niños crecieron en su conocimiento respecto a varias disciplinas, como previsto en los niveles de los programas y tal, sino al contrario, es papel de la escuela y de la familia, porque habla de educación. Es interesante esto, que el artículo que habla de la escuela es el 28 y dice que tienen derecho a la escuela pública, gratuita y tal. Perfecto. Pero aquí, en educación, dice que el objetivo de la educación es ayudar a cada uno de los alumnos y de las alumnas, de los hijos y de las hijas, a desarrollar su personalidad, que significa a encontrar sus aptitudes, su vocación, lo por lo cual nacieron, lo que Gardner llama las inteligencias múltiples, la que Robinson llama el elemento, lo que García Márquez llamaba de una manera muy divertida su juguete preferido. Esto es el objetivo, el primer objetivo. Y el segundo es dar a cada uno los instrumentos, los elementos, los útiles para desarrollarlo hasta el máximo de sus posibilidades. Estas son las letras de la ley. La ley dice que cada niño nace con el derecho a ser el mejor en lo suyo, no en todo. Por lo cual la educación debería ayudarlo a descubrirlo. Y creo que esto es el proyecto de futuro verdadero. Ayudar para tener niños de hoy que serán adultos de mañana que se sienten realizados porque han podido hacer lo por lo cual nacieron, por lo cual probablemente felices, y esta es la condición mejor, yo creo, para que cualquier persona pueda dar a sí mismo y a la sociedad el aporte mejor posible, esperando que con esto los niños de hoy sean capaces mañana de realizar un mundo mejor de lo que nosotros le estamos dejando. Gracias, Francesco. Tú has trabajado mucho sobre la idea del juego y del juego libre de los niños. A mí me encanta pensar que el juego para los niños no es una actividad. El juego para los niños es la forma en que ellos se relacionan con el mundo, construyen, establecen vínculos, aprenden. Y en ese sentido creo que probablemente uno de los crímenes más grandes que cometemos los adultos es separar el juego del resto de la vida, ¿no? Y ahora deja de jugar, ven a hacer las cosas que son importantes, que son serias. Cómo los educadores y los padres, desde hoy, en este contexto de encierro, pero por supuesto también en el futuro, podemos recuperar esta conciencia del juego como estrategia central de vínculo de los niños con el mundo. Decir juego libre es una petición de principio, es decir, es repetir el mismo concepto. El juego o es libre o no es juego. El juego, si es vigilado, no es un juego. Si acompañamos a un niño a jugar, no va a jugar. Para que sea juego hay que dejarlo. Es complejo. Lo entiendo, es difícil. O hay que jugar con él, ¿no? Hay que jugar con él en las reglas del juego que el niño proponga. Hay que tener, por lo menos de mi punto de vista, no creo que toda la experiencia es juego. El juego es como básico, es el elemento. Hay una etapa de la vida hasta que no empieza la escuela, por ejemplo, en la cual etapa hasta los 6 años, que coincide con el desarrollo más fuerte a nivel cognitivo, como demuestra, como usted decía, la neurociencia de hoy y como decían nuestros maestros del siglo pasado. En esta etapa, el motor fundamental o casi exclusivo del conocimiento es el juego. Pero desde cuando empieza la educación formal con la escuela, etc., hay momentos distintos en la vida del niño donde hay el juego y otro. El juego lo puede vivir el niño si lo dejamos jugar. Dejamos significa salir de casa,
elegir un juego, elegir los compañeros con el cual compartirlo, elegir un lugar adecuado y cuando vuelve a casa contarlo, si quiere, y lo que quiere, o mejor, lo que puede. Porque es interesante pensar que el juego también tiene que ver con cosas raras, con el riesgo, con el prohibido, bueno, lo único para entenderlo es acordarnos de nuestra infancia y todo sale muy claro. Y no pensar que lo que hemos vivido nosotros no puede ser que puedan vivir nuestros hijos, porque es una injusticia total. Esto creo que es muy importante, es decisivo y esto hoy en día es casi imposible, reivindicando mucho este derecho a la autonomía de los niños. La Convención de los Derechos del Niño en el artículo 31 dice el niño tiene derecho al tiempo libre y al juego. Es decir, que el juego es posible si hay un tiempo libre. Libre significa sin deberes, sin tareas, pero significa también sin controles. Claro, pensar que un niño pueda jugar si lo acompañamos todos los días en el mismo parque, donde puede utilizar los mismos juegos, columpios, toboganes y parecidos, todos los días a la misma hora, pensar que esto sea juego significa olvidarse totalmente de nuestra infancia. Y lamentablemente esto es posible, lo dice el Principito muy claro. Como abre su libro, dice, todos los adultos han sido niños, pero casi nunca se acuerdan. Francesco, muchas gracias por dedicarnos este tiempo, por compartir con profesores, educadores, educadoras e interesados en la educación de América Latina en este programa. Que estés muy bien y que ojalá podamos encontrarte pronto acá en Chile de vuelta. Muchas gracias y hasta pronto, de verdad. Chao. Y nosotros volvemos en unos segundos. Muchas gracias. Qué emoción escuchar a dos educadores como María Victoria y Francesco. Es una inspiración ver su compromiso y convicción de tantos años al servicio de la educación de niñas y niños. La primera infancia, entre los 0 y los 6 años, ha sido señalada con razón como un periodo fundamental en el desarrollo del aprendizaje. Las habilidades del lenguaje, numéricas, simbólicas, sociales, emocionales, no encuentran mejor escenario para su desarrollo que el cerebro humano antes de los 6 años y algunas de ellas incluso antes. Cuando los niños llegan a la escuela, si han vivido contextos de cuidado y afecto, nutritivos y estimulantes, entonces la vida escolar y hasta la vida laboral se les hará mucho más rica y más fácil. Lamentablemente lo contrario también es cierto. Así que si queremos contribuir a acortar las brechas de desigualdad que tenemos en nuestros países, la primera infancia es el primer lugar en donde debemos focalizarnos. La alerta levantada en 2011 por el famoso estudio del profesor James Heckman sobre la relevancia de la educación inicial de calidad ha sido acogida, en el mejor de los casos, a medias. Algunos de nuestros países han sostenido importantes esfuerzos por aumentar la cobertura educacional en esta edad, pero han olvidado que una palabra clave en el estudio de Heckman era calidad. Sin calidad en nuestra propuesta para la primera infancia, los efectos no solo son nulos, sino que hasta podrían ser contraproducentes. Eso significa, en concreto, como suele decirse, poner la billetera donde ponemos la boca. Si decimos que la educación de la primera infancia es clave, deberíamos estar disponibles para aumentar significativamente el porcentaje del presupuesto que destinamos a ello, que en América Latina se mueve entre un 8 y un 17% del total del presupuesto educativo, aunque atiende un cuarto al menos del tiempo que los estudiantes dedican a su formación. Una oferta de calidad en educación inicial significa atender no solo una adecuada infraestructura, sino además 3 cosas. En primer lugar, una adecuada tasa de educadores y niños. Dependiendo de la edad, esa relación cambia, pero según la OECD, mientras en países como Nueva Zelanda, Finlandia, países con los que nos gustaría compararnos, hay un promedio de una educadora por cada 7 u 11 niños, y el promedio de todos los países de la OECD es de 14 niños por educadora, en Chile tenemos un promedio de 22 niños por educadora, número que además es uno de los mejores de América Latina. Segundo, educadoras suficientes, bien preparadas y apoyadas. Los salarios de las educadoras suelen ser más bajos incluso que los de los docentes escolares, y la formación inicial y continua que reciban tiene grandes carencias. Y finalmente, sobre todo, como hemos conversado con nuestros invitados a este programa, María Victoria y Francesco, formas y pautas de trabajo que cuiden y respeten a cada niña y niño, sus gustos e intereses, su riqueza y su potencial. Una educación centrada en el aprendizaje de cada estudiante tiene desafíos propios en la educación inicial. Y si nuestros países quieren dar oportunidades equitativas a todos sus ciudadanos, tenemos que empezar por los más pequeños.
Muchas gracias por ser parte de este programa y volvemos a encontrarnos la próxima semana aquí, en Otra Educación.